Bueno, hola, estamos en métodos y técnicas de investigación. De nuevo, estamos en el tema 10, que dedicábamos al sociograma y las técnicas prospectivas participativas. En la primera sesión vimos el sociograma y la técnica Delphi, la encuesta, el modelo de encuesta Delphi. Y en esta segunda parte, mucho más breve, pues vamos a acercarnos a una de las técnicas, dentro de las técnicas participativas, hay una serie de técnicas de investigación-acción en torno a lo que se denomina en términos genéricos investigación-acción participativa, pero que hace referencia pues, a un conjunto de técnicas en las cuales se espera que haya una interacción entre el proceso de investigación y lo que ocurre, digamos, en el colectivo, en la sociedad en la que se está investigando. Y en un proceso por el cual, pues a veces, según algunas de estas técnicas, el objeto de la investigación, el grupo social se convierte en sujeto para el que participa. Bueno, hay un paquete, un grupo de técnicas que no nos da tiempo a ver, lógicamente, en este programa, en la medida en que nos cabe, pero hay una que me parece que es de particular interés en el ámbito de las relaciones laborales y, sobre todo, por ser de utilidad en el ámbito de los recursos humanos también, que es la encuesta deliberativa, aunque no se ha utilizado para esta finalidad. Pero es interesante conocerla. Bien, ¿de dónde surge esta técnica? Bueno, pues las últimas décadas, digamos que se han desarrollado en los países avanzados, en los países socialmente avanzados, en los países democráticos, pues las críticas sobre el papel limitado de los ciudadanos en este tipo de democracias representativas en las que, bueno, otorgando a través del voto, pues se delega, digamos, toda la capacidad de intervención del ciudadano en los políticos o en los partidos políticos que los representan. Bien, en ese sentido, bueno, pues han ido apareciendo una serie de problemas cada vez más complejos que afectan cada vez a más ámbitos, a más colectivos sociales, a veces con una urgencia que los procesos administrativos, bueno, pues han hecho pensar todo esto que el voto, ese instrumento que tenemos para expresar la voz del pueblo en un país, pues tenía limitaciones. De hecho, pues la emergencia de todos esos populismos que han emergido en los últimos años, a un extremo, y al otro van un poco en esa dirección, en base al discurso de que el pueblo, el auténtico pueblo, no se ve representado en las instituciones, etcétera. Claro, naturalmente, ninguno de estos populismos aporta soluciones. ¿Por qué? Pues porque el funcionamiento de las sociedades modernas, precisamente, cuanto más complejas son y más grandes son los problemas y más ámbitos abarcan simultáneamente, pues más imposible es la práctica de la democracia directa. Es que realmente ese pueblo, la voz del pueblo, solo se puede escuchar bien a través de representantes, aunque haya herramientas como la encuesta, por supuesto, como el referéndum en un momento determinado, aunque hay muchas dudas sobre su... bien, en cualquier caso, eso ha empujado, digamos, a la reflexión, el análisis, la experimentación con prácticas que permitan pues poner en marcha mecanismos más democráticos que mediante una mayor participación de la ciudadanía ayuden a la toma de decisiones. Pero de una forma en la que la ciudadanía no decida a ciegas, digamos, sino en un proceso, tras un proceso de profundización de conocimiento real del problema. Y por eso se habla de participación y deliberación. Se hace una deliberación frente, pues, a un problema como un referéndum en el que se plantea una pregunta
sobre la que el ciudadano a veces pues ni siquiera ha reflexionado, no se ha parado le ha podido inundar la información. Bueno, pues en este marco aparece la encuesta deliberativa, en el marco de una serie de experiencias participativas, asambleas locales, consejos, jurados ciudadanos, se han ido experimentando en muchos ámbitos. En países latinoamericanos se ha experimentado bastante con eso, pero también en ámbitos europeos, en Estados Unidos. Bien, pues en ese marco, en esos procesos de desarrollo de una mayor participación, bueno, pues en los años 80 James Fiskin desarrolló un concepto, el concepto de encuesta deliberativa, que de alguna manera busca combinar la representatividad de quien ayuda, no toma, pero ayuda a tomar decisiones, y la deliberación, es decir, el análisis, el debate, la búsqueda de consensos. Eso es lo que hace referencia a lo que significa deliberar. Por tanto, deliberar implica un diálogo entre partes sobre conocimientos, intercambiando conocimientos, analizándolo, debatiendo y estableciendo algunos consensos. Bien, esto se experimentó, esta técnica como tal técnica, planteada como tal técnica en el año 94, a finales del siglo pasado, en un estudio sobre criminalidad en la ciudad británica de Manchester. Bueno, sobre qué herramientas podrían ponerse en marcha a niveles vecinales, etcétera. Y bueno, tuvo unos buenos resultados y ha hecho que se haya ido extendiendo desde entonces, a lo largo de este pues, cuarto de siglo, prácticamente desde que se utilizó por primera vez. Bien, ¿qué es la encuesta deliberativa? Pues es un tipo, una técnica de investigación orientada a la acción. ¿Por qué? Pues porque claramente tiene la finalidad de facilitar la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones informada con el apoyo de la población o los grupos sociales afectados por esa medida o por ese tipo de medidas. Apoyo crítico, es decir, apoyo tras haber deliberado, tras haber analizado. Bien, en la técnica como sí permite obtener una información de tipo descriptivo, de forma que permite esbozar el estado general de la opinión sobre un tema. Pero permite también, tras el proceso de deliberación, pues obtener los puntos de vista de un público hipotéticamente, tras ese proceso de deliberación, bien informado. Es decir, se conoce cuál es el estado de la opinión inicialmente, cuando el desconocimiento es general, pudiéramos decir, o es anecdótico, y se analiza ese mismo conocimiento después de un proceso deliberativo. Bien, además, las encuestas deliberativas introducen en ese sentido, estamos hablando de un proceso de cambio que se produce, que puede producirse, entonces introducen en ese sentido un elemento predictivo. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto cómo podrían cambiar las opiniones en torno a un tema. Si en el grupo que se ha utilizado para la investigación vemos que se produce determinado cambio en un sentido o en otro, si es que se produce, podemos predecir que en un grupo más amplio, en el colectivo total, en el universo total de que se trate, pues pudiera producirse ese cambio. En resumen, por tanto, desde un punto de vista normativo de las cosas que se hacen, de las políticas, bueno, pues las encuestas deliberativas muestran que la ciudadanía opinaría con un mayor nivel de información e implicación en los procesos públicos. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, pues primero se parte de tener una muestra, por supuesto, también, una muestra representativa, estadísticamente representativa de la población que es seleccionada y es encuestada. Posteriormente, los participantes en esa encuesta son convocados a un foro, si quieren participar, naturalmente. Y en ese foro, con la ayuda de expertos, pues reciben información detallada del tema objeto de estudio
y pueden reflexionar, deliberar sobre los argumentos a favor y en contra del tema. Y participan en una serie de mesas. Bueno, al final del proceso deliberativo, los participantes vuelven a ser encuestados. Los que han participado, lógicamente, no la totalidad, porque no todos aceptan participar en ese foro, en ese proceso deliberativo. Bien, pues vuelven a ser encuestados a través del cuestionario inicial con el objeto de medir la incidencia que el proceso deliberativo tiene sobre su percepción del problema. ¿En qué ámbitos se puede utilizar? Bueno, decía, no la conozco utilizada en ámbitos de recursos humanos, pero creo que podría tener bastante utilidad en determinados procesos de cambio organizacional, por ejemplo, de adaptación a nuevas tecnologías en empresas, etcétera, pudiera ser una técnica muy interesante. Yo he participado solo en una hace muchos años que desarrollaron en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en el momento en que se debatían los temas del botellón, cuando el botellón estaba en su momento álgido, y bueno, se planteaban en ese momento si hacer un botellódromo y medir las actitudes de la población hacia eso por parte del ayuntamiento, y pusieron en marcha un proceso de encuesta deliberativa muy complejo. Yo asistí al foro como uno de los expertos que me tocó hablar y debatir con los participantes en algunas mesas, y bueno, les sirvió al ayuntamiento para tomar decisiones acertadas o no según el futuro. Los botellódromos lo dieron problemas en otro sentido, precisamente allí en Córdoba. Pero bueno, permitieron tomar decisiones al ayuntamiento de una forma, digamos, con un respaldo popular. Bien, ¿cuál es el proceso de la encuesta en detalle, de la encuesta deliberativa? Bueno, pues primero comienza, como decía, con la administración de un cuestionario que se ha distribuido a una muestra representativa, una muestra estadística, es decir, aleatoria, seleccionada al azar. Bueno, una vez realizada esa encuesta, a esas personas se les propone, a una muestra de esas personas, puede proponérseles a todas, y bueno, unos aceptan participar y otros no. En cualquier caso, sino a una muestra, se les propone participar en el proceso deliberativo. Entonces, atendemos al reclutamiento de esas personas, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar el proceso como tal, la deliberación, bueno, pues se le pasa a esas personas materiales documentales, información imparcial sobre el tema de discusión, sobre el problema de qué se trate. Informes de un tipo, de otro, de unas tendencias, de otras, de pros, de contras, etcétera. Se les facilita información. El siguiente paso es el acto deliberativo, el foro deliberativo, como se suele denominar. Bueno, pues aquí cómo se trabaja, pues bueno, esos participantes se organizan de forma también aleatoria, en pequeños grupos, a cada uno de esos grupos se le pone un moderador profesional, es decir, uno de los expertos que participan pues, a lo largo de las sesiones, normalmente suele ser en un día, pero puede ser dos, a lo largo de las sesiones dando conferencias o charlas o explicaciones, y luego esos mismos se sientan, digamos, con los participantes de esos grupos, que les pueden hacer preguntas, que pueden debatir con los propios expertos, y bueno, y se plantea un consenso, digamos, se intenta llegar a un consenso respecto a las cuestiones fundamentales. Bien, el final de ese evento, ¿cómo termina? Pues redactando un nuevo cuestionario, que bueno, se basa en el primero, lógicamente, un nuevo cuestionario que se pasa a los participantes. Y bueno, esos resultados se difunden a toda
población, en la expectativa de que ese cambio que se haya podido producir, si es que se produce en un sentido o en otro, pues informando de todo eso a la población, se supone que la población va a reorientar, va a poder reorientar su actitud. Bien, naturalmente es una técnica como todas que tiene sus limitaciones, o sea, es muy útil cuando, bueno, pues unos responsables políticos, económicos, administrativos tienen que tomar una decisión que afecta a un determinado colectivo y sobre el que hay posiciones encontradas, pues puede ayudar a encontrar una solución de consenso y a que eso se pueda trasladar. Naturalmente tiene sesgos porque decía, bueno, pues a la hora de ver quién va a participar cuando se hace el reclutamiento de la gente que ha participado en la encuesta inicial, pues puede haber un cierto sesgo en determinados problemas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el tipo de gente dispuesta a participar luego en el foro, pues ya se supone en general que va a ser, pues bueno, personas con un nivel de información, de cualificación, con lo cual probablemente queden fuera de este foro una parte importante de la opinión. Pero, bueno, en cualquier caso, se considera en los últimos años, pues se ha seguido aplicando en muchos temas de este tipo y es una técnica